Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. A ver, esta mañana hablaremos con el presidente del INDE, Jorge Quesada. Estamos esperando a Cristian Villalta, que es gerente del diario El Gráfico, y Carlos Artiga, que es de nuestra casa. Vamos a hablar precisamente sobre este tema de la FIFA. Quiero recordarle que el miércoles, para ser exacto, 27 de mayo, precisamente, fueron detenidos 14 miembros de la FIFA, dirigentes de la FIFA, que fueron capturados por posible corrupción al interior del organismo. Situación que ha desatado, por supuesto, ¿no?, una serie de investigaciones y además un efecto de dominó, por decirlo de esa manera, en todo lo que se llama confederaciones, federaciones y hasta promotores del deporte. Por ahí vamos a hablar también sobre cómo es que Traffic Sport, que estuvo vinculado precisamente a la selección de El Salvador en su momento, ha sido también afectado con esta investigación. Aaron Davidson, que es el presidente de la compañía estadounidense de Traffic Sport, fue detenido también o acusado o está vinculado también por esta situación, en una situación bastante complicada. Uno no deja de recordarse del tema de los amaños también que se dieron aquí en nuestro país y se pregunta si este es parte, digamos, o una, vamos a ver, por decirlo de esa manera, una reacción o un resultado, mejor dicho, de este tipo de situaciones que se dieron a nivel de la FIFA. Así es que vamos a darle la bienvenida al profesor Jorge Quesada, presidente del INDES, y desde ya, profesor, agradecerle, una persona también además que ha estado por mucho tiempo vinculado al fútbol históricamente, ¿no? Toda su profesión, profesor, ¿verdad? Sí, toda la vida. También como periodista deportivo, así es que es un gusto tenerle. Ya está Cristian Villalta con nosotros, lo vamos a incorporar en un ratito para también que nos dé su opinión respecto a este tema. Bienvenido, profesor, gracias. Muchas gracias, Romeo, un gusto compartir con usted, con Carlos, en esta mañana para hablar de este tema que naturalmente es muy penoso para el mundo del deporte y muy en particular para el mundo del fútbol, pero qué bueno que al final alguien tomó la decisión y destapó todo este sistema de corrupción que ha existido por años. Bien, voy a darle la bienvenida nuevamente a Carlos Artiga, que ya arrancamos hasta las 5:30, comenzamos con Carlos esta emisión de Hechos AM. Carlos, ¿qué tal, Romeo? ¿Cómo te va? Un gusto. Profesor, qué gusto compartir con usted. Qué gusto, Carlos. No hay que perder de vista también que el profesor ha estado en este lugar, ¿no? Muchos años también, como presentador, como periodista deportivo, y es alguien a quien debemos de aprovechar no solo en ese sentido, claro, sino, como actual presidente del INDE, sino también tener su punto de vista crítico, porque no se deja de tener ese gusanito, ¿no?, del periodismo. Okay. Profesor, cuando usted se dio cuenta de este escándalo de la FIFA, este tema de corrupción que tiene que ver con muchos aspectos, a ver, ¿se le vino algo así como esto era cuestión de tiempo para que apareciera, para que se diera, para que se descubriera este tipo de situaciones? Exactamente, fue una de las primeras impresiones que se me vino a la mente, Romeo, que era cuestión de tiempo para que esta situación que parecía normal, toda la vida se tomó como normal, porque usted recuerde, cada vez que han venido los procesos de elecciones a las FIFA, a países pequeños como el nuestro, siempre se ha jugado con el interés económico, con el interés del desarrollo del fútbol de cada uno de los países, y de esa manera prácticamente siempre nos han sometido hacia dónde dar los votos, de tal manera que cuando salió esto fue una de las primeras lecturas, ya era tiempo. Otra de las lecturas que nosotros hemos hecho al correr de los días y lo hemos puesto en el portal del INDES es que donde existe fuertes sumas de dinero, donde hay mucho poder, siempre está ahí de por medio la espinita de caer en la corrupción. Y muchas veces hablamos que pareciera ser que la corrupción es exclusiva de los gobiernos, pero aquí se demuestra que no solo los gobiernos. Bueno, es que este es el gobierno de la FIFA. El gobierno de la FIFA. No, casi se le sale, de verdad, el gobierno de la FIFA, no el gobierno de la FIFA. Entonces, de la FIFA. También los privados ¿no? son proclives a esto. Sí, entonces, qué bueno que esto se ha descubierto. Qué bueno, porque debemos de buscar mantener siempre la pureza, la esencia del fútbol. De todo este escándalo habrá que separar lo que es fútbol y habrá que hablar de la dirigencia deportiva, que es la que ha venido de esta manera corrompiendo toda esta situación del fútbol, que al final no nos ayuda. A los países como los nuestros siempre terminan muy golpeados de estos hechos. Oye, Carlos, tu opinión respecto a este tema. Era algo lo habrás que externado en varias ocasiones en tu programa, bastante. ¿no?, junto a don Ismael Nolasco, pero a ver, ¿cuál es tu impresión cuando
te diste cuenta de esta noticia? De hecho, nos toma a todos, bueno, en lo particular, esto se destapa una noche porque sucedió, las capturas comienzan a darse alrededor de las 6 de la mañana en un hotel de una zona que parece ser muy frecuentada por estos mismos directivos de la FIFA. Es un hotel en Suiza que es de los favoritos de ellos, ¿no? Entonces sucede ahí para estos congresos de la FIFA y cualquier otra suerte de reuniones. Y cuando esto sucede en El Salvador es alrededor de las 10 de la noche, 10:30 de la noche, y comenzamos a leer, ¿no? Primero a verificar la información, pero fue primordialmente el New York Times el que tomó la bandera y comenzó a informar mucho de esto, el Mail One también, dos periódicos, uno basado en Nueva York, otro en Inglaterra, los que comienzan a dar seguimiento a esto con periodistas destacados en el hotel. De hecho, comienza a circular mucho la fotografía de los oficiales vestidos de civiles del FBI que llegaban a la recepción del hotel a preguntar, mire, dígame el numerito del cuarto donde se está hospedando el señor presidente de la Federación de Costa Rica, bueno, los que se encontraban ahí para irlos a sacar, ¿no? Y describían que el hecho se comenzaba a dar en medio de mucha tranquilidad, de mucha cooperación, había enorme discreción también de parte de la FIFA. Todos tenemos en mente aquellas imágenes de las mantas con las que cubren a las personas que van ingresando a los vehículos del FBI para pues llevarlos al lugar donde se iba a comenzar a tramitar la extradición de los mismos. Toma por sorpresa, Romeo, en definitiva, pero era algo que no veíamos alejado de la realidad, sabiendo la forma en la que se ha venido manejando el fútbol por la FIFA en los últimos años y que era cuestión de tiempo para que alguien tomara la batuta y esto se destapara. ¿Y por qué tuvo que ser Estados Unidos? Bueno, alguien debía tomar la situación. Yo entiendo porque fuertes sumas de dinero circularon por suelo estadounidense, por Banco de Estados Unidos, y por ahí también comienza. Recuérdase que Chuck Blazer también es norteamericano y ha sido el principal colaborador y fue, creo que el primero que la FIFA separó por estos hechos. Entonces luego viene una reacción de ellos de malestar y comienzan me imagino yo, a detallar algunos de los hechos, la cadena, cómo se ha venido dando toda esta situación. Entonces es Estados Unidos el que toma la decisión porque el dinero ha circulado ahí por Estados Unidos y qué bueno que alguien lo hizo, Romeo. Ahí se cometieron delitos federales, ¿no? Bueno, entiendo. Se usaron, cuando hablaba sobre esto Loretta Lynch, la fiscal general de los Estados Unidos, y también el director del FBI en Nueva York, que fueron las tres cabezas que han conducido esta investigación, eran muy concretos, muy enfáticos al decir que si vienen a nuestro país a cometer actos de corrupción van a pagar las consecuencias. Y sucede, y no hay que perder de vista también que la CONCACAF tiene su sede en los Estados Unidos, ¿no? Ahí es donde está la sede de la CONCACAF, muchos de los negocios se gestionan ahí, los pagos, los ilícitos que se podrían haber realizado utilizaron el sistema bancario norteamericano y decían que basta con que utilices incluso una conexión de internet que tenga base en los Estados Unidos como para que te puedan enganchar de ahí, agarrarte y comenzar a seguir toda una investigación que ha venido a desencadenar en esto, fíjate. O sea, por eso Estados Unidos. Exactamente, porque uno se pregunta, bueno, si esto se estaba dando en Suiza, este tipo de reuniones, si la sede de la CONCACAF, FIFA, ¿no? La sede de CONCACAF está en Estados Unidos. En Estados Unidos, pero la Zurich. FIFA está en Suiza, ¿no? ¿Cómo es posible que no fue otro organismo y fuera Estados Unidos? Y ahí tú estás explicando la situación o aparentemente la causa por la cual interviene no otro cuerpo de investigación, eran enormes sino más bien cantidades de dinero, o sea, era un Sí. blanqueado de dinero obsceno, grandes cantidades de plata que tenían que pasar por el sistema financiero norteamericano y podría haber sido la FIFA, creo yo, la Federación Internacional de Baloncesto, por poner un ejemplo, cualquiera que haya sido, o sea, no ha sido específicamente porque era la FIFA, es el acto en sí de corrupción lo que ha obligado a las autoridades a intervenir, de suerte que es la FIFA. ¿Esa es la punta del iceberg, profesor? Es la punta del iceberg para mi gusto. Ajá. Y recuérdense que desgraciadamente los mayormente involucrados en este hecho son nuestra zona, es nuestra representación deportiva, es la CONCACAF, es la gente de la CONMEBOL, es el continente americano el que prácticamente el que ha estado manejando todos estos hechos con el anterior presidente de la CONCACAF, el señor Warner, que era parte del cerebro, y todo el mundo también indica que el señor argentino Grondona, que ya murió también, eran los parte de los que habían manipulado y maquinado toda esta estructura de corrupción hacia el interior del fútbol internacional, de tal manera que es algo que es bueno para el fútbol que haya sucedido y tiene que irse a profundidad porque, como lo comentábamos con usted, ¿cómo es posible que el presidente de la FIFA no sabía de esto? Eso era increíble. Difícil, ¿no? A ver, vamos a hacer la pausa. Hemos estado viviendo, esta es una afirmación mía y se convierte en pregunta para ustedes, ¿no? Hemos estado viviendo un mundo de mentiras,
de sedes amañadas, de resultados amañados, de una cantidad de situaciones, ¿no? Sobre todo, hace poco, de hecho, salió de que no es cierto que Sudáfrica haya ganado la sede del Mundial, sino más bien que fue otro país que lo había ganado, pero que se la dieron finalmente a Sudáfrica. Para que ¿no? los amigos televidentes en la pausa puedan en su teléfono, en su tablet, en su computadora y tener el insumo para cuando regresemos, sí. Romeo, búsquense en YouTube el partido de España contra Corea en el Mundial del 2002. O búsquense Italia contra Corea. Se va a ver cómo a través del arbitraje se benefició para que uno de los dos países coanfitriones llegara tan lejos como hasta una semifinal. Corea en una semifinal del Mundial. Sí. Claro, había algo ahí de empujoncito, ¿no? Y si no, pues ahí están los testigos. Bien, hacemos la pausa comercial. Regresamos en breve. Cuando regresemos incorporamos a Cristian Villalta a la conversación. Volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mire, 2 minutitos para saludar a Alejandra Canales, que nos tiene un informe sobre, de última hora por cierto, sobre el incendio de una unidad del transporte colectivo. Alejandra, la pregunta que uno se hace, conociendo la situación en que está nuestro país, es, bueno, ¿fue una cuestión fortuita o fue un incendio producto de un cortocircuito o le dieron fuego a esta unidad? Buenos días. Buenos días, amigos televidentes. Me he trasladado hasta la carretera que conduce hacia Santa Ana, específicamente frente a Caballería. Aquí se ha registrado un incidente, un bus de la ruta 205 sufrió un desperfecto mecánico, lo que le produjo que se incendiara parcialmente. Según la información que nos ha brindado su conductor, la llanta se calentó, la fricción de la llanta se calentó y eso es lo que produjo el incendio. Personal de la Fuerza Armada colaboró en las tareas de extinción y bomberos pues también vino y ya todo prácticamente está controlado. Tráfico vehicular no se reporta en la zona, está libre a esta hora de la mañana y esa es la información que tengo desde aquí, desde la carretera que conduce hacia Santa Ana. Regresamos a los estudios. Buenos días. Buenos días, Alejandra, muchas gracias. Cristian Villalta está con nosotros ya. Muchas gracias, Cristian, por haberte incorporado. Quiero decirte que tú viniste a tiempo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros comenzamos un poco más temprano, así es que está salvado a pesar de que el tráfico está pesadito por algunos lugares. Poquito. Cristian, quiero hacerte la misma pregunta porque fíjate que, a ver, uno de los periódicos de nuestro país se hizo la siguiente pregunta: ¿habrá salvadoreños involucrados? Pero antes, conocer cuál fue tu impresión, tú que estás en este mundo de los deportes, tu impresión cuando te diste cuenta del arresto de estos miembros de la FIFA, ¿no? Y sobre todo personas como Chad Blazer, que es el bocón, le llaman algunos, ¿no? Sí. El sapo. El soplón. El soplón es la cosa. Bueno, o como Jack Warner, que es ex vicepresidente de la FIFA, pero además el presidente de CONCACAF, ¿no? Sí. O el más responsable o el mayor de la CONCACAF. Pues mira, la verdad es que estupor y alivio. Estupor porque pensé que la impunidad de estos señores no tenía límite, y alivio porque me di cuenta de que sí, de que no se iban a retirar, no se iban a morir como sí pudo hacerlo Julio Grondona, retirándose en medio de una aureola de respetabilidad. Al menos varios de los que están ahí creo que tendrán que despedirse de sus cargos envueltos en esa vergüenza, pero ellos la cultivaron durante casi 20 años. Cristian, y la pregunta es, ¿esto es la punta del iceberg, como le decía el profesor y a Carlos Artiga? ¿Tú crees que esto apenas se está asomando realmente y que habrá más implicados en otros países? No me cabe la menor duda, porque una cosa es el gobierno deportivo, que está corrupto, como bien decían Carlos y el profesor Quesada, a quienes les doy los buenos días. Una cosa es el gobierno deportivo, falta todavía que se conozcan más nombres y tal vez que se revelen algunas otras prácticas corruptas. Pero el otro punto es saber si el mundo del crimen organizado tocó a la FIFA a partir de estas prácticas corruptas. Yo creo que esa es la gran historia que podemos comenzar a conocer paulatinamente. Decíamos que hemos estado viviendo un mundo de mentiras y fantasías y de amaños de parte de la FIFA, es decir, sedes que aparentemente fueron ganadas, no era así, ¿no? O partidos que aparentemente, como Carlos Artiga lo acaba de decir, el resultado de España-Corea, ¿no? Me decía Carlos. Corea, España, Italia, Corea que también. tienes un Corea llegando prácticamente a la final, entonces uno dice, todo esto son arreglos, son cosas que se han venido arreglando, ¿no? ¿Para qué?
¿Qué ganaba en eso la FIFA realmente? El cochino dinero, una y otra vez. Es lo mismo, aquí no se trata de otra cosa. El fútbol se convirtió en una máquina, en una compañía multinacional. La transición de Avalanche a Blatter fue eso, convertir una compañía, convertiste un almacén en un emporio. Y luego todo se trataba de plata, ya sea plata a través del mundo de las apuestas, en el caso de los amaños, plata a través de la concesión de derechos en toda esta trama que estamos revelando. Plata, y plata no para la organización, dinero para los ejecutivos de la FIFA. Eso te iba a preguntar, si era para la organización o para los ejecutivos de la FIFA. Bueno, en este algo caso. de dinero habrá habido para la organización, pero en gran parte se iba también para los ejecutivos y por eso no quieren dejar el cargo. Mira Blatter cómo se agarró de la presidencia. A pesar de todo. A pesar de todo, ¿no? Desde cuándo estuvo ahí. También Joao Avalanche, cuánto duró su mandato. No, bueno, usted recordará todo esto, profe. Blatter, 40 años en la FIFA y los cargos son a honores. Sí, 40 años en la FIFA. Sí. O sea, todo lo que se llama, ¿cómo se le llama cuando una persona Digo, Ha hecho ahí su carrera. permanece bastante tiempo? Hizo su carrera. Él ya era un activo de la FIFA, Sí. o al menos él así lo entendía. Una dictadura. Sí. ¿Ah? No, y como Una dice, dictadura sobre la base de los sobornos y la plata, ¿no? Claro, exactamente. Él era el exactamente. segundo de Avalanche. De Avalanche. ¿Va a El terminar secretario. preso? ¿Podría terminar preso Blatter o no? Yo creo que debería terminar preso. Y hoy todo este tiempo que se ha dado, creo que es una decisión también a medias, que Blatter haya renunciado. Lo mejor es que se vaya. Recuerde cuando aquí hubo problemas en El Salvador, ellos vienen e instalan una comisión normalizadora. Lo mismo debería suceder hoy en la FIFA. Instalar un equipo transitorio para llamar a la nueva elección. Porque si no, lo más seguro es que Blatter puede estar moviendo sus hilos y deja a quien él quiera. Eso podría también suceder en este mundo del fútbol. Entonces, lo más sano, lo más saludable es nombrar un equipo transitorio que prepare una nueva elección. Bueno, el ex jefe de seguridad de la FIFA, Eaton, decía que corría en peligro evidencia mientras Blatter estuviera en la presidencia de la FIFA, porque él sigue ahí hasta finales del año y él puede manejar qué papeles saca y cuáles deja. Bueno, ¿verdad? pero sería como En las preguntarse gavetas. quién tiene en este momento el sartén por el mango, si lo tiene ya la fiscal de los Estados Unidos o lo tiene Joseph Blatter, ¿no? No, es que una cosa es la investigación Ajá, que está llevando a ajá. cabo Estados Unidos, pero Pero tiene la capacidad para seguir Blatter así como está en este momento, digo, de seguir maniobrando, de seguir... supuesto. Puede Sí. limpiar, seguro. Por supuesto, si todos los cuadros ejecutivos le responden a él. Ya dijo uno de los hombres de confianza de Blatter, el presidente de la Confederación Africana, Issa Hayatou, que él se va a lanzar a la presidencia. Y si Blatter únicamente en su última aparición pública solicita que sus votos vayan a parar a otra persona, pues yo te aseguro que mucha obediencia sigue habiendo ahí, mucha militancia, porque hay gente que también se ha engordado con la plata de los proyectos GOL, con un montón de regalos, concesiones. Entonces romper ese gobierno y esa cultura corrupta va a llevarse mucho tiempo, no es únicamente cosa de poner a Blatter. Sí. Y ahorita él puede estar maniobrando y preparando todo para que la transición le permita seguir ocultando algunas ¿Cómo cosas. es que Blatter se mantuvo tanto tiempo en el poder? Porque esa es una buena pregunta. Es decir, no es fácil, ¿no? No es fácil, pero 40 años de estar en el poder, ¿algo bueno hizo Blatter o algo malo hizo Blatter? Pero ¿cómo lo hizo para mantenerse tanto tiempo? Bueno, para mi gusto siempre utilizando el poder del dinero. El fútbol es patrimonio de los pueblos, pero nuestras organizaciones se han dejado someter, por ejemplo, el proyecto GOL. Es una obligación de FIFA hacer los proyectos para desarrollar el fútbol, pero aquí te lo doy si me das el voto. Esa ha sido la manera. Y ahí comienza el soborno, Ahí lógicamente. comienza el soborno, sí. O sea, esa es la manera, comprando, Carlos me decía en alguna ocasión que platicábamos sobre esto, me decía que Blatter, por cierto que la FIFA es una organización más grande que las mismas Naciones Unidas en cuanto a los integrantes que tiene, ¿no? Pero 209, porque Blatter comenzó a incorporar, a ser miembros de FIFA a islas que nunca habían estado, sobre todo islas Que ni del siquiera Caribe, me tienen decías, canchas de fútbol. que nunca habían practicado fútbol, por decirlo, ¿no? Y entonces, pero tanto vale el voto de esa isla como de Brasil, por ejemplo, Argentina, me decía. Mira, no podemos tampoco meter en un solo concepto a todas las federaciones de fútbol y a todos los dirigentes, vea. Es decir, el proyecto GOL, como bien dice el profesor Quesada, es una ayuda que FIFA está ¿Qué era el obligada a dar. proyecto El GOL, proyecto Quesada? GOL es, por ejemplo, qué sé yo, tú eres Mauritania Ajá. y no hay una sola cancha de fútbol en Mauritania y tú quieres apoyar a la Federación de Fútbol de ese país, entonces le dices, bueno, te voy a entregar este año un proyecto por mínimo $250,000 para que tú construyas una cancha de fútbol e inviertas en la preparación de algunos entrenadores y vamos a comenzar a apostarle al fútbol en Mauritania. Entonces le daban la plata, Mauritania ejecutaba. En muchos países del tercer mundo ese dinero ha hecho diferencia. El problema es
que también en varios de esos países y en otros países, sobre todo de CONCACAF, del Caribe todavía, para ser más específico, la plata iba destinada a proyectos que eran de repente como que un poco ambiguos y la fiscalización era nula. Entonces, claro, si yo te digo, mira, te voy a entregar $500,000 para que apoyes el fútbol allá y no te marco estrictamente en qué lo vas a ocupar y estoy fiscalizando, prácticamente tú entiendes que te estoy dando un regalo. Y si eso se perpetúa durante 5 años, 10 años, entonces tú ya entendiste de qué se trata la relación. Y no hace falta que te pida el voto, ¿no? No hace falta. Porque te iba a decir eso, mira, o sea, no. si clarísimo, un país ya. como el que tú dices, Mauritania, por decir, Mauritania, no sé por qué te decir digo algo, ¿no? Mauritania, te A ver, permito. si viene el presidente de la FIFA y favorece a Mauritania, digamos, con la construcción de 3 canchas, no hace falta que él me pida a mí el voto, simple y sencillamente ese país va a estar agradecido con él y va a votar a favor de él, ¿no? ¿Y eso es soborno o no es soborno finalmente? Porque me queda la duda si al final yo correspondo a agradecidamente dándole el voto a esta persona sin que eso signifique un soborno prácticamente, ¿o dónde está? Pero la parte tienen del un soborno? ejército de personas también alrededor de eso. Tienen autoridades regionales que están encima de los países, que ahí los están monitoreando también, para que no se les salgan tampoco de la línea que ellos quieren. Entonces, no lo pide el presidente de la FIFA, pero también los organismos aquí de la UNCAF, de la CONCACAF. Sugieren, digamos, entre comillas, ¿no? Sugieren, entonces, ¿por dónde va la cosa? Pero mira, Romeo, qué bueno que tenemos aquí al presidente del INDES, porque, bueno, hay que aprovechar su presencia. Y ya que estamos tocando el tema, con el ejemplo que ponía Cristian, sucede que cuando se dan estas situaciones, el gobierno tampoco puede entrar a fiscalizar, por más grande que sea la suma de dinero, porque la FIFA siempre te asustaba con el petate del muerto, ¿verdad? Como decimos aquí. Si se mete a fiscalizar o interviene, hay intervención del Estado, lo suspendemos de la FIFA. Entonces el gobierno tampoco. ¿Qué papel jugó el INDES? Sé que usted probablemente no estaba en el INDES durante este tiempo cuando se dieron las cosas, pero a su criterio, profe, ¿qué papel habría jugado el INDES o jugó el INDES mientras se daba esto? Porque el INDES es el ente rector del deporte en El Salvador, ¿no? Y la Federación de Fútbol está escrita al INDES. Carlos está pasando la cancha que yo quiero tocarla más adelante, pero está bien, me parece, Carlos. A ver, si vamos a entrar, porque decía un periódico, habrá salvadoreños involucrados y ya entra Carlos precisamente a este tema, ¿no? Pero más Uno allá puede de eso, pensar de que es imposible que esté exento o que un país como el nuestro o que dirigentes, mejor dicho, de nuestro país hayan estado al margen de esto y no conozcan o no hayan sido de alguna manera beneficiados con este tipo de situaciones. Pero bueno, Carlos. O cómo lo ve la legislación salvadoreña, el deporte salvadoreño, el ente que rige el deporte en El Salvador, que una federación internacional venga, porque aquí ha habido Proyecto Gol también, ¿no? Y ha habido flujo de dinero. Pero el INDES no ha tenido control para fiscalizar esto, ¿o sí? ¿Cómo no? El INDES aplica a todas las instituciones que les transfiere dinero del Estado, hay mecanismos de control. Tiene su propia auditoría interna el INDES, está el control de la... Pero el dinero que les transfiere INDES, nada más. Nada ¿Y el más, que viene de fuera? El que viene de afuera. Ese es el problema. Ahí no es hay donde ningún Carlos, control. creo que es la pregunta de Carlos. Claro. Aquí es donde habría que transparentar, porque toda la vida se manejan como privados y si se les pide cuentas se dice que es intervención del Estado y que vamos a ser desaparecidos del mapa. Pero se nos olvida una cosa, que el deporte es patrimonio de los pueblos. Ese es el paño de lágrimas de los pueblos. ¿Y quién mantiene el deporte? Es el pueblo, porque ¿quién paga la entrada? ¿Quién consume la televisión? Los productos que venden alrededor del fútbol. Es el pueblo. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad que tiene el deporte y muy en particular nuestra federación, de transparentar y decir, mire, vamos a cambiar. Debemos de levantarnos, creo que más fuertes nosotros y más transparentes de esto que nos ha pasado, porque si seguimos con el mismo mecanismo, va a seguir siempre la desconfianza. Oye, qué interesante eso. Cristian, como lo preguntan los salvadoreños, como nos gusta preguntar, ¿y qué corona tiene la FIFA? Porque la gente allá dice, mire, ¿y por qué la FIFA no puede ser, o la plata que llega al país desde la FIFA no puede ser fiscalizado por el Estado? ¿Por qué esa prohibición, ¿no? Esa veda tan grande de que el gobierno, los gobiernos no pueden meterse con la FIFA? Mira, eso se lo inventó y hay que darle todo el reconocimiento al señor Joseph Blatter. Ese es invento suyo, precisamente porque toda esta práctica que ya vemos, que todas estas licencias, toda esta discrecionalidad corrupta, necesita, por supuesto, que ahí nadie se meta, que el periodismo no pregunte, que los gobiernos no fiscalicen, que nadie se meta. La FIFA... ¿Pero tiene algún soporte legal ese No, invento? en lo absoluto. La FIFA antes de Blatter jamás nunca hablaba en esos términos, todo lo contrario. Avalanche cultivaba
amistad con los gobiernos, incluso amistades tan discutibles como la que sostuvo con la dictadura argentina antes del Mundial de Argentina 78. Pero Blatter, cuando obviamente es otra FIFA, ¿ve? Una institución que ahora tiene esa cantidad de plata, produce más dinero que General Motors, tiene más afiliadas como las Naciones Unidas, como decía Carlos. Entonces vos necesitas obviamente manejar un discurso distinto, primero hacia tus federaciones. Entonces el primero que pronuncia esas palabras y esa filosofía es Blatter, diciéndoselo a sus agremiados, a sus afiliados. Les vamos a dar la plata, pero ustedes no permitan que nadie llegue a husmear ahí. Y muy diligentemente, vea, con una disciplina casi militar, vea, todos los presidentes del mundo del fútbol, sobre todo en América Latina, vea, repitiendo, vea, aquí no se tiene que venir a meter nadie. Sí, gobiernos sumisos ante la FIFA. Pero mira, hay que decir una cosa, ya tropicalizando, en el caso salvadoreño, si las autoridades no han fiscalizado lo que hace la Federación de Fútbol, no ha sido porque hay alguna ley que se lo prohíba, ha sido por los obvios compromisos y padrinos que la gente del fútbol han tenido en el mundo de la política. O sea, aquí incluso hubo un presidente de la República que solo le faltó levantarle la mano a un presidente de la Federación de Fútbol, casi que él lo instaló ahí. Por eso es que no se dio a investigar la Federación de Fútbol. Ha sido por esa naturaleza tan curiosa de la política en El Salvador. Vea que vos sabes que la política lo inunda todo, entonces cuando toca el mundo del fútbol, de inmediato hay gente ahí que se sintió protegida y que efectivamente estuvo protegida, porque la Corte de Cuentas Muy protegida. no ha ido a husmear ahí, pero no es porque hay alguna ley que se lo prohíba, todo lo contrario, está obligada a velar, entre otras cosas, porque aquí se respete el derecho a la libre contratación, a la libre competencia, evitar que a la Pero gente bueno, pero tú habrás escuchado también, Cristian, que de repente un gobierno insinúa apenas investigar los dineros de la FIFA o cualquier transacción de la FIFA y viene la FIFA y le amenaza y le dice, entonces voy a suspender cualquier participación, Sí, que por pero- cierto es parte del chantaje, ¿no? Pero hay otros ¿Eh? intereses, siempre hubo otros intereses, Romeo. Cuando aquí que se empezó a hablar de que las autoridades investigaran la naturaleza de la adjudicación de los contratos de televisión, que de eso es que se trató esa coyuntura que tú mencionas, ¿qué pasó? De inmediato el presidente de la Federación de Fútbol y su comité ejecutivo le fueron a llorar a los personeros de FIFA aquí en la zona. Pero esa gente que tenía claramente una relación con Traffic, si no es la empresa que les estaba pagando los sobornos. ¿Por cuánto tiempo estuvo Traffic Sport acá? ¿O tenía los derechos de transmisión? ¿Tienen el dato o una idea más o menos? Se van a hacer unas 2 Copas del Mundo, ¿no? Tal Sí. vez unas Dos 2 copas del eliminatorias. dos Copas del Mundo como tal. 2 Copas del Mundo que sepamos que el contrato dijera Traffic, pero que el contrato tuviese una empresa testaferro, eso está por verse. Sí, Ok. es que habían otros nombres. Estaba CR antes, ¿verdad? Estaba Sí, esa no está relacionada. Interforever estuvo relacionada. Interforever, Traffic y otras. Y la realidad como se da esto es el dueño de los derechos de transmisión de los partidos de fútbol, de los derechos de transmisión de las elecciones, es la federación de cada país. Esta se lo vende a una empresa, a una compañía grande, llamémosle así, en este caso se llama Traffic, puede haber sido Interforever, no negocia directamente con los canales de televisión locales Sí, de los países. y la compañía negocia con los canales. Pero correcto, espérame, ahí eso es lo que hay un sucede. dato interesante. ¿Cómo determina la Federación Salvadoreña de Fútbol, digamos en este caso, o las federaciones, a qué compañía Pues se lo fíjate vende? que- ¿Cuáles son los criterios Sí. para decir, mire, hoy va a ser Traffic Sport o va a ser Forever no sé qué, ¿no? Pues mira, la transparencia, ¿Cómo no es está, eso? la ¿Ah? transparencia no está ahí como requisito para que eso se dé. No, pero debería. Es decir, no hay necesidad de que sea transparente, que sea público. Platicaba con el licenciado Francisco Peñate hace poco, por ejemplo, porque no estaba el presidente Rajo, creo que de hecho todavía no está en el país, lo hubiéramos querido tener aquí en la mesa. Y nos hablaba que el primer criterio es, bueno, primero vamos a ver con quién se estaba haciendo antes. Le vamos a dar prioridad a la compañía con la que hemos estado tratando. Segundo es el comité ejecutivo el que va a tomar la decisión en base a lo que se paga, Carlos, etcétera. Es una ¿participa decisión del solo comité una sola ejecutivo. empresa en esto o participan más empresas en esto en licitar, digo, o adquirir los derechos de transmisión? Ahí la que más ofrece es la que gana, pero siempre La que más ofrece es la que más gana, ¿no? siempre Pero la ofrecen que gana. unas Ajá. 2 empresas pequeñas para hacer el ¿Es arreglo. posible que una empresa de estas pueda favorecer o chantajear o comprar, etcétera, Le o voy a contar beneficiar algo que personalmente a quisimos algunos hacer dirigentes? Hace más o menos 4 años, desde Canal 10 le presentamos al presidente la iniciativa de comprar todos esos derechos para poder regalarle a todos los canales que transmitieran el fútbol de la selección. Y le íbamos a dar el doble de lo que dan las empresas. No fue posible. Fue imposible dialogar. Ujú.
que no teníamos experiencia, que un montón de cosas. Imagínense, íbamos a dar el doble. ¿Quién les dijo que no, profesor? Desde el seno de la federación. La federación, ahí topar. Ni alcanzó a llegar la discusión a la mesa. Se quedó en el corrillo nada más. Imagínese usted, porque lo que el gobierno iba a dar en ese momento era de manera transparente sobre la mesa. Claro. Para que todos los medios de comunicación tuvieran acceso. Los derechos los iba a tener Canal 10 Ajá. e iba a regalar Sí. la transmisión, más bien, ¿no? Pero Los derechos de los imagine demás usted, canales. Por simple lógica hubiera dicho es el mejor. Pero con lo que sucedía abajo era... Que hubiese sido mucho más interesante, porque hubiese sido más de un canal el que transmitiera No el pu- Mundial, digamos, en No ese pudimos caso. mantener la discusión. Pero ojo, Ahí va el tema de la transparencia, ¿no? Yo por eso claro, preguntaba, claro. mira, Sí. a ver, ustedes me ayudan. Traffic Sport era una de las empresas promotoras que licitaban o que trataban de adquirir los derechos de transmisión. Bueno, que adquirió derechos de selección. de Pregunto, hecho. ¿había más empresas participando en Sí, esto? claro, Ok. claro. Y ahí viene la discreción de la federación y dice, pues se lo vamos a entregar a Traffic Sport por varias razones, ¿no? Romeo, el Razones hecho- que no están muy ahora, claras. yo te quiero aclarar, te quiero dar un dato extra. A ver. En 2000, bueno, primero estaba Interforever, luego Interforever fue comprada por Traffic. En el año 2000, la Federación de Fútbol de Honduras tiene la idea de abrir aquel asunto y casi licitar. Ok. Viene Traffic, que había comprado los derechos de Interforever, y le dice, usted no puede licitar, esos derechos son míos. Honduras le dice, ¿y por qué? Si nuestro contrato ya venció. Comienza un tira y encoge, se fueron a una corte a Miami, Honduras ganó el pleito. Entonces vos decime, ¿por qué una federación centroamericana va a estar interesada en negociar con una empresa que da esas muestras de matonería y las da a nivel internacional? Y sin embargo, 6 años después, tenías a Traffic firmando en El Salvador, en Panamá, en Guatemala, y ahora resulta que ya se hace público, según una investigación judicial en Estados Unidos, que hay 4 federaciones centroamericanas a las que Traffic les compró los derechos a partir del soborno de sus respectivos presidentes. ¿Y entre ellos está El Salvador o no? No, lo que aparece mencionado es por su nombre y apellido, el señor de Costa Rica, el señor Eduardo Lee, Eduardo Lee. Nicaragua, Julio Rocha. Los otros 2 no aparecen en ese documento, pero obviamente en la investigación policial deben estar los nombres y más temprano que tarde sabremos si sacamos Dijo el fiscal terminación general, o bueno, sacamos de hecho el premio. fiscal Sí, general esos ha dicho dos hay que alguien del ha Salvador. iniciado, ha comenzado una investigación sobre Ojalá esto, que ¿no? no saquemos terminación. Supongo yo Ojalá que que probablemente el fiscal esté pidiendo información a Estados Unidos sobre Sería eso. lo más lógico. ¿Quién era durante todo este tiempo de escándalos, solo por la duda, solo por información general, ¿no? Durante todo este tiempo de escándalo, ¿quién era el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol aquí en el país? Es que han habido varios porque ha sido Bueno, prolongado, ¿no? mencióname a través dos, del por tiempo. decir. Blazer menciona las copas oro de los años 96, 98, 2000, 2002, 2003 y pues ahí estaba involucrado en la federación a principios de la década pasada el ingeniero Torres, ¿no? Era presidente de la federación, posteriormente llegó Rodrigo Calvo, luego una transición a donde estuvo Reinaldo Vázquez, posteriormente el licenciado Carlos Méndez Flores Cabezas y ahora que tenemos al licenciado Rajo, ¿no? Han sido los presidentes antes de Torres, me imagino que tiene que haber habido algo también, ¿no, Cristian? Antes de Humberto Torres estuvo Juan Torres, que tuvo un contrato Juan con Torres. Interforever. Cuando hubo un serio escándalo, la Corte de Cuentas intervino porque el dinero que Interforever había pagado había sido manejado, volvemos a esa palabrita, con discrecionalidad. En cuentas personales. Al final, el señor Juan Torres salió pues libre, ¿verdad? De todo en todo el procedimiento fiscal que se le Y viendo las desde la Corte características Cuentas, perdón. de esta cuestión, ¿no? ¿Es posible que El Salvador esté exento? Es decir, ¿es posible que nosotros no hayamos tenido o los dirigentes no hayan tenido nada que ver con esta situación? ¿O las características te dicen que inevitablemente en nuestro país Tarde o o algunos temprano, ¿no? dirigentes tarde o temprano recibieron algo, fueron sobornados, fueron parte de esto, etcétera? Hacemos la pausa, si quieren, regresamos en breve. Bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Cristian Villalta está con nosotros del Gráfico. ¿Cuál es el gerente, verdad? Trabajo ¿Te en grupo, gusta? trabajo en grupo Tri viendo deporte, mi amigo. Sí, yo sé. Lo haces por deporte. Sí. Lo hacemos El, por deporte. el profesor Quesada, profesor, gracias, presidente del INDES, y Carlos Artía está con nosotros hablando sobre esta situación de la FIFA, hablando sobre los casos o este caso de corrupción. Y se recuerda usted que a este escándalo antecedió el tema de los amaños, ¿no? Y entonces,
vuelve uno y dice, esto lo preguntamos, profesor Carlos y Cristian, lo preguntamos también, ¿será esto parte de toda esta orquesta, de toda esta situación de corrupción, los amaños? ¿Tiene que ver con todo esto también que se ha destapado ahora mismo o no, profesor? Yo creo que todo va relacionado. Recuerde que antes los jugadores hablaban de que, ¿por qué solo ellos? Los jugadores algo saben también. Entonces, todo es una cadena. Mucho, por lo menos se sabe de un personero de estas agencias de comprar los derechos de televisión, que luego pasaron un cargo a la CONCACAF. Enrique Sanz. Enrique Sanz. Imagine usted hasta dónde llegó, que dejan la empresa, pero lo colocan en los cargos donde toman la dirección. Él estuvo de los dos lados del mostrador. De los dos lados del mostrador. Entonces, yo creo que sí. En este tema de los amaños, sí creo que, porque ¿quién decidía a dónde hacer el partido? Eso no lo decidían los jugadores. ¿A qué selección contratar? No lo decidían los jugadores ni los cuerpos técnicos. Los árbitros que llevar. Todo eso hay una estructura que decide, que organiza eso. Entonces, fuimos a jugar a Costa Rica, a un pueblo que no reunía las condiciones. ¿Quién decidió llevar ese partido? Claro. Sin duda fue Eduardo Licón, ¿verdad? ¿Quién decidió, pero y cómo se acepta fácilmente? Y además, cómo se ¿no? acepta llevar la selección. Entonces, en este tema de los amaños, a mí no me cabe la menor Por duda eso, que hay dirigentes. antes de ir a la pausa comercial, preguntamos, bueno, ¿es posible que estemos exentos nosotros si los demás países centroamericanos tienen problemas o están involucrados? ¿Por qué debemos de pensar que nuestro país no? Cristian. Mira, con independencia de si alguno de nuestros dirigentes va a terminar salpicado o no por este asunto, El Salvador, de lo que sí te puedo garantizar es que El Salvador se ha visto tocada por esa cultura de falta de transparencia que la misma FIFA ha impulsado a lo largo de toda la época del señor Blatter. Eso es lo que tiene que terminarse. Ya no tenemos, nuestro fútbol ya no necesita, nuestro deporte ya no necesita, y este país ya no se puede permitir que del fútbol se le diga, usted aquí no puede venir a preguntar, señor autoridad, usted, señor ciudadano, usted, señor periodista. Eso se tiene que acabar. Si no, la suspendemos. Sí, eso tiene que terminarse, ya no más de esa viruta. Eso, eso de verdad te digo, es increíble cómo en este país se le ha estado negando el derecho al público de saber quién se está llevando todos los negocios alrededor del fútbol, la venta de etiquetas, la producción de los tiquetes, la organización de los partidos. Entonces la Federación Salvadoreña de Fútbol, la actual, porque a ellos les tocó, ¿verdad? Así de sencillo, no es porque esté ahí fulano o mengano. Ellos son los encargados de impulsar una nueva cultura de transparencia. Eso es fundamental. ¿Por dónde tendría que venir esto, la nueva cultura de transparencia? Pues mira, para mí lo primero es revelar, permitirle el escrutinio público, que el escrutinio público tenga acceso a todos esos documentos. A todos, aquí están los derechos de cesión de esto, de lo otro, equipación deportiva, pam, pam, pum, tengan. Porque aparte nada de eso ellos nada de eso ellos lo decidieron. Y a partir de este momento, al menos abrir algunas de las sesiones que tengan también, hombre. Tener una comunicación más expedita con los medios de comunicación, con la ciudadanía y comprometerse con una cultura de rendición de cuentas. Solo así vamos a garantizar que no nos vuelva a pasar lo mismo. Es que todo se maneja en medio de un secretismo increíble. Pareciera que estamos en la edad media con esto, ¿no? En la Federación Salvadoreña de Fútbol, y no solo en El Salvador, sino que es un caso que hemos repetido en todas las federaciones del mundo, porque finalmente es una directriz, es una línea que viene desde la FIFA y que se instauró, como bien decía Cristian, en el gobierno, llamémosle así, en el mandato de Joseph Blatter. Pero contestando tu pregunta, Romeo, la transparencia viene a través de esto, de hacer públicas las contrataciones, dar una razón, explicar por qué se decide contratar con X y no con Y o Z. Correcto. Cuáles son los montos, quiénes son las personas que van a manejar, o sea, permitir una fiscalización y hacer una oficina de transparencia, si querés así, ¿no? Del fútbol de El Salvador y tener, nosotros no sabemos por qué es Mitre, por ejemplo, la marca que patrocina deportivamente ¿Y la bajo qué selección. condiciones o criterios se contrata Mitre? ¿Por qué no es otra marca? El patrocinio. Y no estoy diciendo que tenga aquí algo malo que ver o que esté involucrada. No, es parte de la transparencia. Es un como que ejemplo, dice, ¿no? En los contratos de equipación deportiva, los contratos de derechos de televisión con Traffic, por ejemplo, asignaciones arbitrales en partidos amistosos sospechosos como el de Ciudad Quesada, en fin, todas estas cosas tienen que ser transparentes. Mientras esto no se dé y sigamos hasta la misma manejando el mismo contratación de los secretismo, técnicos, Carlos, ¿no? De la selección salvadoreña de fútbol, es decir, de repente bueno, pero aquí hay, traes otra cosa. mira, yo lo que digo a y veces, aquí hay mucha como cola. ustedes futbolísticamente le llaman paquetazo, ¿verdad? Y de repente se van a los 6 meses, a los 4 meses, ya no
Ya Nada no más son los aquí, y técnicos vienen de nuevo. el profesor y Cristian no me dejará mentir, en eso de los técnicos, Romeo, hay mucha tela que cortar también, porque ahí ya entran algunas personas que tienen algún conocimiento de alguien en la federación y que son cheros de otra persona que tiene algún nivel de influencia y que llega, profe, imagínese, profe es el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, algún día, no sé si ahora como presidente del INDES en algún momento lo va a llegar a hacer o si le interesaría, profe, pero que llegan y le digan, Así como profe, está, mejor no, profe. Que se transparente primero. Que limpia. profe, yo conozco a este técnico, mire, es muy bueno, aquí le dejo su hoja de vida. Y luego una de la platita que suelte la federación va también para el que está ahí en medio negociando. Es una práctica que se da en el fútbol abiertamente, ¿no? Probablemente no haya prueba en escrito, pero es algo que se sabe que se maneja así. Es una práctica común. Con la contratación de entrenadores, contratación de jugadores, es común en este país que al jugador le firman el contrato por una cantidad de dinero baja y por aparte le dan otra cantidad de dinero. Eso es común en este país. ¿Que lo paga la federación? No, lo pagan los equipos de otra manera. Entonces, aquí se ha visto equipos que manejan planillas de ¿qué? De 30,000, 35,000 dólares, cuando en la realidad sabemos nosotros que es mentira eso. ¿Que es una forma de que de lavar dinero, probablemente? Podría ser de lavar dinero o no sé, evadir impuestos, carga laboral, cualquier todo cosa. Eso. Entonces, todo eso debe transparentarse. Esta es una oportunidad que tenemos nosotros, el país, para transparentar todo esto. Volvamos al tema Cristian, ¿quién tendría que ser el llamado a transparentarse? Pues, a decir, mire, vamos a abrir los libros, vamos a abrir las cuentas, vamos a decirle, señores, cómo se le entregó a Traffic Sport a ver los derechos de transmisión, por qué Mitre es la camisa oficial de la selección. ¿Quién es? ¿Es el presidente de la federación? No, es el comité ejecutivo. Ajá. Esa no es una entidad presidencialista, aunque en la práctica funcione de ese modo, ¿no? Ahí tienen que decidir los 7 miembros del comité ejecutivo. Y mira, el principal interesado es precisamente el comité ejecutivo, la principal beneficiaria de la institución. Porque mira, si ella hace pública todos los intereses que confluyen alrededor de una licitación, de una adjudicación, también eso le va a garantizar a ella no verse amenazada por uno de estos actores, porque aquí esa empresa Traffic ha actuado de modo matón en toda Centroamérica. El Salvador no fue la excepción. Y fue de hecho la renuencia del señor Humberto Torres de venderle los derechos a esa firma la que le terminó costando a él su cargo, su administración, porque lo empezaron a bombardear a partir de la presión y del interés de esa empresa. Hablábamos del tema de equipación. Todo lo contrario, de repente puede ser que no hay más de una firma interesada en hacerse con los derechos de una selección que de repente ha perdido tantos activos como la nuestra. Bueno, si el público lo sabe, eso le va a garantizar a la institución comprensión. Pero si no hay información, lo único que nos queda es especular. Y entonces yo creo que esa es una de las cosas que más daño le puede hacer a nuestro fútbol. Respondiéndote, la primera interesada debe ser la Federación de Fútbol, pero por supuesto las autoridades nacionales tienen que presionar. La Fiscalía ha dicho, ¿no? Leo textualmente, que por cierto lo publicó la prensa gráfica, el fiscal general de la República, Luis Martínez, confirmó que El Salvador ya inició una investigación local por el caso de la FIFA, en la que 9 directivos son acusados de la obtención a través de, dice, sobornos. Martínez reveló que la unidad de investigación financiera de la Fiscalía ya abrió una investigación, dice, interna debido al escándalo internacional. Bueno, ahí está, el fiscal lo ha dicho, dice que es una investigación internacional, transnacional, donde están participando varios fiscales de la región, de los países centroamericanos, supongo, y probablemente del Caribe, ¿no? ¿Qué expectativa tienen ustedes realmente de esto? ¿Hasta dónde crees que se puede llegar o el fiscal puede llegar, profundizar, mejor dicho, en este tema? Bueno, se ha hablado de un esfuerzo en conjunto, ¿no? De fiscales en la región centroamericana. Creo que de esa forma se puede hacer algo. Pero me voy a tomar brevemente una atribución tuya, Romeo, en la entrevista, y es hacerle una pregunta al presidente del INDES, ya que lo tenemos aquí hablando de este caso. Profesora, ¿de alguna forma lo consideraría usted prudente o quedaría en el aire esto como algo muy abstracto? Pero el INDES no podría pronunciarse, no está obligado a pronunciarse en este caso, exigirle a la Federación como miembro del Instituto Nacional de los Deportes que transparente justamente, que haga público todo esto, aprovechando la coyuntura, aprovechando el momento y pronunciarse al respecto. ¿Cómo no? Ya hemos estado hablando con el secretario de Transparencia, que además de los mecanismos que por ley existen en el país, vamos a construir otro mecanismo que también nos permita transparentar, porque no solo la Federación de Fútbol recibe dinero, sino que hay muchísimas federaciones
vamos a poner el mecanismo y exigirlo, porque está el mecanismo que todo el que maneja fondos del Estado debe presentar su declaración de patrimonio a probidad, pero no lo están haciendo. Entonces, parte de todos estos mecanismos... Claro, nosotros... pero volvemos al tema de que eso sería solo por la plata que ustedes transfieren a las federaciones, pero la plata que viene de afuera, que es la que creo yo que está untada en todo esto, ¿no? ¿Cómo se va a fiscalizar eso? ¿Qué jurisdicción tiene, no? Eso es lo que el gobierno o el INDES en este caso, profesor. Eso es lo que estamos analizando, cómo imponer algunas condiciones. El gobierno te da dinero, pero además de eso el gobierno necesita esto más, esto extra, sin caer en actos ilegales, porque podría pasar eso también, que nos reclamen que nos estamos extralimitando en nuestras funciones. Pero creo que aquí es una cuestión de principios éticos, de principios que el deporte debe de manejar, porque no se puede seguir recibiendo... ¿A quién está pidiendo ética, perdón? Bueno, a toda la estructura, ¿De la FESFUT, principalmente? Yo digo que no solo la FEFUT, sino que cuando digo de principios éticos no es porque estemos nosotros cometiendo el acto de corrupción, pero sí debemos de normar todo el manejo del dinero, tanto del Estado como de los patrocinadores, porque le digo, si nuestro fútbol sale dañado en esta oportunidad, nos va a costar más tiempo a nosotros levantar esta crisis que tenemos del fútbol, porque el patrocinador a lo mejor da de buena fe el dinero, pero se va a dar cuenta que el dinero no está llegando donde tiene que impactar. Entonces, eso es lo que hay que transparentar y es lo que ya estamos hablando nosotros con el secretario para buscar un mecanismo que además de los que ya tenemos, que los obligue a rendir Pero cuentas. insisto, reitero, y esta es una potestad de los gobiernos, es decir, pueden hacerlo sin que se entre en conflicto con la FIFA, porque eso ha sido el gran conflicto y el gran chantaje, ¿no?, de la FIFA. Ojo con meterse con el tema del fútbol, ojo con meterse con las federaciones, porque esas son nuestras hijas y esas hijas no se tocan, por decirlo de esa manera, por poner esa figura. ¿Qué consecuencias tiene que pagar el país, Cristian, si hace lo que está diciendo el profesor Quesada? Es decir, de no solo fiscalizar el dinero que es transferido por el gobierno, sino la misma organización. Por nuestro país, sino por la FIFA, ¿no? El dinero que entra vía la FIFA a nuestro país. Pues mira, yo creo que a las autoridades les tendría eso que importar poco o nada. Este es el momento, esta es la coyuntura clave. Si El Salvador, digo, los otros países quedan lo que sea, ¿verdad? Pero si en el caso de El Salvador, si las autoridades no invitan a la federación y la acompañan en un esfuerzo de transparentarse, si no es ahora, ¿cuándo? Exacto. Sí, es que además el abordaje tiene que ser, que es un dinero, proyecto Gol, o se llame como se llame, que ha entrado a El Salvador. Correcto. Entonces, independientemente lo manden de gratis, lo mande la FIFA, lo mande quien lo mande, es un dinero que ha entrado a nuestro país. Y la autoridad no se puede quedar callada si no fiscaliza estos dineros, que son enormes cantidades, y yo creo que hay que aprovechar la coyuntura, como bien dice Cristian. Ok, a ver, sobre el fiscal, quería escuchar su opinión más detenidamente. Sobre todo, digo, ¿qué pruebas puede tener un fiscal como el nuestro, como el fiscal de Nicaragua, como el de Costa Rica? ¿Cuál es como el caso del cual se puede agarrar el fiscal y decir, aquí creo que está la cola de la pita, ¿no?, y voy a comenzar a jalar? ¿Hay algún caso sobre, digo, los amaños podría ser, Cristian? Mira, yo creo que hay una investigación muy fuerte, muy sólida que ha hecho el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y obviamente el único salvadoreño que puede tener acceso a esos datos es el fiscal de nuestro país. Así es que el camino ahí está marcado. Él, a partir de ahí, me parece que puede primero tener una idea clara de qué se trata, de la naturaleza del asunto, y luego pues el señor fiscal sabrá cómo entrarle a este tema, ¿no? A ver, profesor. Habrá que ver la voluntad completa del fiscal. Ajá. Habrá que ver y los muros o los diques con que se encuentran, ¿no?, en esta investigación aquí en el país. Y el manejo de las cuentas que también han hecho, porque mucho dinero se ha manejado por cuentas internacionales, pero han ido triangulando y todo, y tendrá que haber llegado a la investigación la tiene hecha el FBI. Parece ser que sí. En todos los países. Nada más es de que le transfiera al fiscal el paquete, le diga, señor fiscal, aquí está, estos son los involucrados y estas son las pruebas. Pues, mira, yo lo que he leído habla claramente de una operación de corrupción en CONCACAF y en CONMEBOL. Por supuesto, CONCACAF en el somos caso nosotros, de CONCACAF, qué sé yo, dentro de la investigación se habla de un momento en el que Jack Warner se reúne con los presidentes de toda la Unión Caribeña y a cada uno le da un soborno de $40,000 para conseguir un voto. No salen los nombres de todos los de la Unión Caribeña, pero el resto es trabajo
si querés periodístico o trabajo de las autoridades de cada país. Entonces, insisto, yo creo que los indicios, las directrices las puede encontrar el fiscal en esa investigación y luego él tropicalizar, ver lo que hay que tropicalizar. Ok, Carlos, si querés opinar Sí, antes no, de ir a la eso pausa. y los delitos nada más. Es parecido al caso del amaño, ¿no? Porque el amaño como tal no está legislado en nuestro código, pero te puedes ir por otros lados, enriquecimiento, evasión, etcétera. Hay tantas otras ramas por donde se puede agarrar para tomar una línea de investigación y tener algo de qué agarrarlos. Antes, brevemente de la pausa, Romeo, solo comentarte eso, el caso de los árbitros que también pueden estar involucrados, las marcas, y te mencionaba el caso de España contra la selección de Corea e Italia contra Corea. En ese partido, no sé si te acordás tú, Cristian, Claro. o usted, profe, le regalan un penalti a Corea. Creo que expulsan a un italiano, hay un gol de oro que no valen, en fin, muchas cosas extrañas que este referee, Byron Moreno, que era un ecuatoriano, pues no pitó a favor de los italianos y favoreció evidentemente a los coreanos. Al final Blatter dijo sí, los italianos pobrecitos fueron víctimas de un mal arbitraje, pero ahí quedó todo. Años después, Romeo, en el 2010, Byron Moreno es detenido en los Estados Unidos tratando de introducir 6 kilos de cocaína, imagínate, o sea, uno que había estado pitando en el 2002. puedes imaginar, sí. Te puedes imaginar entonces desde dónde o hacia dónde va, y por si preguntaba si hay otro tipo de crimen que esté involucrado en esto. Y entonces, en el la 90 pregunta- era sí. imposible que Argentina le ganara a Alemania en el 90, Que Argentina le ganara a Alemania. en la final. Y le ganó Argentina. Ganó a ¿Sí? Alemania, ¿Ganó Alemania? sí, en el 90. sí. A ver, y la pregunta para el siguiente bloque, después de la pausa comercial, es obligada. ¿Golpeó fuerte y está golpeando fuerte esto la credibilidad del fútbol? Es decir, ahora, ¿cómo vemos el fútbol después de esto? ¿No? Porque sin duda habrá un antes y un después. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Inevitablemente, cuando veamos un partido de hoy en adelante, ¿verdad? Y donde veamos goles tan fáciles, esto incluso nos pasó después de los amaños, pero ahora creo que se va, digamos, va a ser más Agudizando. fuerte esa duda, pues, ¿verdad? Inevitablemente va a suceder eso. Hay una pérdida de credibilidad en las organizaciones, en las instituciones que manejan el fútbol y, por supuesto, en los jugadores, ¿no? Cristian, comienzo con la ronda contigo. Pues mira, ¿Cómo lo creo ves que- ahora? mira, yo ¿Eh? creo que el fútbol sobrevivirá a esta crisis. Como ¿Sabes qué dijo alguien? sobrevivió a Perdona que otras te crisis. interrumpa. Dijo, mire, ¿ya vio cómo está la Champions League allá en Alemania, en Berlín? Está llenísimo el estadio. Y dijo, vea, no le afecta para nada al fútbol esto. No, mira, el fútbol sobrevivirá. El fútbol es un sobreviviente. Ha superado un montón de cosas, guerras mundiales, divisiones entre los países británicos y los países europeos. Va. Eso no va a cambiar. Yo creo que el público seguirá sintiendo esa pasión, ese efecto que tiene el fútbol como denominador común de la sociedad, como elemento de identidad nacional. Todo eso va a continuar ahí operando. Precisamente por eso el reto de que el gobierno del fútbol mejore, que adquiera una cultura distinta, porque el fútbol seguirá siendo un negocio. La FIFA seguirá siendo una empresa multimillonaria. Pueden llegar ahí 12 santos, viejo, pero si la cultura de corrupción no cambia, pues la santidad de ninguna persona Claro. te garantiza que eso mejore. Entonces, precisamente porque el fútbol seguirá estando en un pináculo importante del consumo de masas y como elemento de entretenimiento, por eso mismo es que alrededor suyo tiene que haber transparencia. Y seguirá siendo, como tú dices, un poder, ¿no? Sí, mire, por eso le decía al principio, hay que separar los dirigentes de la esencia propia del deporte. El deporte va a seguir manteniendo su pasión. Por algo es lo que más llama la atención en todo el mundo, el fútbol. Toda esa pasión, creo que los que estamos involucrados en el mundo del deporte, hay que buscar cómo cultivarla. Porque esto genera esperanza, genera sueños en los niños, en los jóvenes. Entonces, toda esa ilusión en torno al fútbol, hay que buscar mantenerla nosotros y multiplicarla, porque debo ser honesto, con esto de los amaños sí se ha golpeado bastante el fútbol. Ya venía hacia abajo y ahora la cantidad de aficionados que llegan a los estadios cada vez es mucho mayor, entonces hay que unirse para lanzar un nuevo mensaje del fútbol. Sí, pero hay que entonces transparentar, como usted dice, el Sí. ente rector, en este caso Sí. mundial, que es la FIFA, y me da la impresión, si me permiten el término, que a la FIFA le habrán pegado unas 4 o 5 patadas bien dadas en este momento, pero no han botado el castillo todavía. Es No, decir, no.
necesita transparentarse y un bombardeo fuerte, ¿verdad? De hecho, algunos incluso dicen, mire, están pensando o debería ser bueno hasta cambiarle el nombre, ¿no?, a la FIFA, que eso no necesariamente significa transparencia, pero bueno, me da la impresión que esto hay mucho que recorrer todavía, mucho que investigar que recorrer, en este tema. Pero ¿comenzamos de arriba o comenzamos de abajo? Creo que cada país tiene que comenzar a dar las muestras de transparentar. Aquí la cabeza de la Federación de Fútbol, su comité directivo, los mismos clubes deben de transparentar también, decir cuánto cae en taquilla. A veces es difícil saber la realidad de las taquillas. Hemos visto estadios aquí llenos, finales llenas, pero cuando sale la cuenta los números son diferentes, que generan dudas. Entonces también los clubes deben de transparentar a la Federación de Fútbol. Cada una de las ligas hay que transparentar los mecanismos de elección de los dirigentes. Mire, si hay dirigentes que son eternos también en nuestro país. Claro. Usted no los saca de las departamentales. Correcto. Y ellos manipulan. Perpetuados, sí. Perpetuados. Entonces todo eso también debe de cambiar en El Salvador. Muy bien, vamos al enlace con la Radio 109. Vamos a saludar a Tony Cabezas. Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presenta. Decíamos que nos pusimos de acuerdo prácticamente, no, que no nos pusimos de acuerdo prácticamente con Tony, pero que coincidimos en el tema que estamos abordando esta mañana. Tony, ¿cómo estás? Es así, muy bien, qué gusto saludar a buenos amigos. Ahí está Carlos, el profesor también, Cristian Villalta, bienvenidos a 102.9. De hecho, estamos analizando o comenzando a ver este tema, porque la pregunta creo más importante es si este escándalo de la FIFA tiene ramificaciones que lleguen hasta nuestro país. Está con nosotros el staff del Desempate, Manuel Martínez, Bruno Porcio y Mario Posada con nosotros. Les tiro a todos la pregunta, si esto es así. La dejo ahí en el aire. La bola si al centro, como si creen que es así, ¿no? Ajá. El tema este. Pero Cristian ya externaba su opinión, Cristian, pero para los radioescuchas de la 102.9. Antes que nada, un saludo a Tony. Hola, hola, Cristian. Me llama la atención el staff porque pareciera que de la Alianza van a hablar hoy y no de la FIFA. No, del FAS vamos a hablar del FAS. Bueno, vamos a hacer caso omiso de esas palabras. No, mira, Tony, yo le decía acá a Romeo, conversábamos con Carlos y con el profesor Quesada. Yo creo que con independencia de si van a satisfacer nuestra sed de sangre y de morbo nacional y va a salir una persona aquí para que sufra todo el escarnio y todo eso que parece que nos gusta tanto a los salvadoreños, creo que debemos reconocer que esa falta de transparencia y que esos malos hábitos administrativos que la FIFA cultivó durante todo el periodo de Blatter también se instalaron en El Salvador. Eso no merece discusión, debemos reconocerlo y debemos ya sea invitar, presionar, como la palabra que más nos guste, a la Federación Salvadoreña de Fútbol, a la actual administración, para que comience a votar esos malos hábitos, para que comience a transparentar sus actuaciones y también para que abra una puerta de modo que el periodismo pueda, la ciudadanía pueda, la opinión pública pueda acceder a la información que nos tranquilice o nos intranquilice sobre. Yo creo que es el único camino para comenzar a volver a recuperar la credibilidad que se ha perdido de alguna manera, ¿no? Profesor. Sí. Hay que hacer estos mecanismos para alejar las dudas. Donde hay dudas, donde hay rumores, siempre surgen cosas negativas. Entonces, en la medida que seamos claros en el manejo de todos los fondos, en esa medida vamos a despejar todas las dudas y vamos a acercar al que quiere contribuir con el fútbol. Claro. Seguro. Aprovecho para saludar a Tony y al staff del Desempate. Hola, conversábamos. Carlos. Un gusto, Tony, un saludo para todos, para Manuel, para Mario, para Bruno. Qué gusto verlos nuevamente por este medio. Y sí, yo creo que vamos a coincidir todos en varios aspectos, pero en uno en particular es que tenemos que salir de ese secretismo, de ese oscurantismo en el que se manejan las cosas en la Federación Salvadoreña de Fútbol, y que es un mal que sabemos que no es solo del Salvador, sino que es de todos los países que están bajo la sombría de la FIFA. Media vez no arreglemos esta situación o no cambie esta situación, difícilmente podremos esperar una administración transparente y que tengamos cuentas claras de cómo se están manejando las cosas en el fútbol. Mario, Bruno, Manuel, ¿qué tanto de la actuación de la FESFUT está hecha a imagen y semejanza del sistema que había implementado la FIFA a nivel mundial? Bueno, yo creo que muy a imagen y semejanza, porque hay que recordar que El Salvador era muy amigo es muy amigo de Blatter incluso. Hasta el viernes anterior, que iba a ser la votación para elegir al nuevo presidente, pues se mantenía la posición que iban a votar por el suizo de nueva cuenta. Sin embargo, por los hechos que se dieron cuando se dio el arresto de las personas involucradas con FIFA, relacionadas con FIFA, pues se cambió, y por la presión quizás que se ejerció desde acá de El Salvador,
nos invita a pensar que por eso fue que ellos se abstuvieron de votar, ¿verdad? Lo otro que quería hacer reflexión, y es que desde el Grupo Utris hemos hecho la presión también y ya tenemos el compromiso, por lo menos público, que ha dicho el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el señor Jorge Arrajo, que va a dar a conocer los contratos que ha firmado también por el tema de la cesión de derechos de la selección, ¿verdad? ¿Los contratos en su administración o los contratos de las administraciones anteriores? Pues quisiéramos que fuera también los anteriores, que nos permitiera acceder a esos contratos. Sí, porque entiendo que los más cuestionados son los anteriores, ¿no? Exacto, esto, ¿no? Pero por lo menos para conocer los que se ha firmado o los que recibió, mejor dicho, del comité ejecutivo anterior presidido por el señor Carlos Méndez Flores Cabezas. Bueno, pues es algo, ¿no? Al menos es una muestra de que se quiere hacer algo diferente. A ver, Manuel, ¿tus opiniones al respecto? Muy breves, en el sentido de que todavía no hay ningún señalamiento, pero hay que esperar la imagen que nos dejó a todos en la mente cuando estaban en Miami, en la sede de CONCACAF, sacando oficiales, ¿fue del FBI o de...? El FBI, sí. Y del IRS creo también, que estaban sacando computadoras, libros, archivos, entonces saber qué tanto se va a hacer público y para dónde señala. Yo creo que por ahí anda la clave, qué tanto de la CONCACAF muestre que hay involucrados en El Salvador. Bruno, el sistema de gestión de la FIFA pues irradió incluso al sistema de la FEDFUT. Hay que investigar, hay que ir a profundidad. Ojo, ver los contratos no significa y no implica que podamos encontrar algo, porque al final se puede por arriba firmar por una cantidad de plata y por abajo fluyen muchas más y ahí no hay recibos, no hay facturas, ahí no hay nada, ¿verdad? Entonces eso también es otro tema. O sea, no garantiza que viendo los contratos al y final, todo lo anterior... tú me venís a proponer un contrato por derechos de televisión, yo te los firmo, pero para que yo te ponga esa firma puede haber debajo algo, pero eso que está debajo no hay manera de comprobarlo. Claro, como en todos los actos de corrupción que hay, ¿no? Tony, saludos a ti, a tus invitados, este contacto gracias a Puma, Tony. Así es, un saludo también para Carlos, para el presidente del INDES, para Cristian. Solo en estaciones Puma ofrecen diésel ultra bajo en azufre, recomendado por las mejores marcas de vehículos Puma Ion Diesel. Que tengan un buen inicio de la semana todos allá. Así es, gracias Tony. Nosotros hacemos también una breve pausa comercial. Y agradecemos aquí bueno, a ya no hay nuestro pausa, patrocinador. dicen. Estamos a las 8 de la mañana, entonces, gracias. Puma Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presentó. Muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros en este programa. Un gusto compartir con el profesor Quesada, siempre Gracias, saludarlo. Cristian también, Carlos. un gusto haberte visto y compartir la mesa contigo, Romeo. Profesor, gracias también, Cristian, también a ustedes. Gracias, muchas gracias por habernos ayudado a entender un poco más este tema o por lo menos haber escuchado su opinión respecto a este tema. A ustedes, gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó